Buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien y estamos de nuevo aquí encontrándonos en una sesión más de tecnología primer año de secundaria. El tema que el día de hoy vamos a ver es el ser humano como generador de procesos, productos y servicios. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a reconocer la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales. Esto para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. También veremos cómo en distintas regiones se emplean diversas técnicas con diferentes materiales para la satisfacción de necesidades, que en ocasiones pueden satisfacerse de diferente manera. Hay que recordar qué es una necesidad y cómo se satisface. Es importante destacar que la satisfacción de estas necesidades se ve condicionada por el contexto histórico y social en el que se encuentra un ser humano. Para esto vamos a ver qué es un contexto social y un contexto histórico. Y vamos a definir estas dos ideas. Un contexto social se refiere al conjunto de circunstancias que determinan la manera de vivir de los individuos en un tiempo determinado. Por ejemplo, el contexto social en el que viven las personas de una comunidad de Oaxaca. El contexto histórico se refiere a un momento determinado, un tiempo en específico, que puede ser del pasado, del presente, y contempla un conjunto de condiciones que afectaron o determinaron un suceso. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos historia, pues vemos diferentes contextos históricos. Uno de los más reconocidos en nuestro país, pues es el evento de la independencia de México, o en 1910, por ejemplo, que se creó la Revolución Mexicana. Esos son contextos históricos. Con esta explicación, las necesidades se satisfacen desarrollando diversas técnicas y tecnología, como por ejemplo el transportar agua. Como se ve en el programa de Aprende en Casa, distintas culturas y civilizaciones de la historia tuvieron que ingeniárselas para satisfacer la necesidad de cubrir su necesidad, de abastecerse de agua, ya que todos la necesitan. Entonces, dependiendo del contexto social, el ser humano genera distintas técnicas para su traslado, como redireccionar el cauce de algún río para que llegue a la comunidad, transportarla en cubetas o crear estructuras arquitectónicas para poderla mover. Todo esto depende de los recursos con los que cuente la comunidad, así como de los avances tecnológicos en los que se encuentre. Como se pudo observar en el programa de Aprende en Casa, existen diferentes técnicas que se emplean para el consumo y traslado, así como su distribución del agua a lo largo de la historia de la humanidad. En dicho programa, vimos cómo distintas partes del mundo de la humanidad, a partir de la necesidad de abastecerse de agua, ideó distintas técnicas para satisfacer su necesidad. ¿Ustedes sabían acerca de todos este tipo de técnicas y actividades que realizó la humanidad para tener lo que hoy en día ya tenemos sistemas de tubería de agua, ya tenemos pozos de agua? O sea, realmente nosotros ya no tuvimos que padecer ese tipo de situaciones, y sin embargo lo que nosotros hicimos fue mejorar esas técnicas que ellos utilizaron para nosotros seguir satisfaciendo nuestras necesidades, y sobre todo en este ejemplo, que es de el abastecerse de agua, que es una necesidad humana que todos necesitamos, porque si nos ponemos a pensar en cuán importante es el agua, pues no acabaríamos. El agua es de vital importancia, todos en nuestros hogares, para bañarnos, para la comida, para el sanitario, etcétera. Para la mayoría de nuestras actividades es muy fundamental el agua. Y por ejemplo, si nos situamos ahora en este contexto de que estamos viviendo en una pandemia, pues el agua es de vital importancia, ya que siempre se nos ha recomendado el uso del agua y el lavado de manos continuamente. Entonces, es un pequeño ejemplo para ponernos a reflexionar cómo se ha ido mejorando la técnica y la tecnología para la satisfacción de nuestras necesidades.
¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es así lo hago. ¿Y tú? Y bueno, aquí yo puse que somos parecidos, pero no iguales. Y también pues va enfocado a que hacemos actividades, pero no todos las hacemos de la misma manera. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues aquí vamos a hablar de la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos. Es decir, todas las personas tenemos necesidades, pero planteamos distintas soluciones. Esto depende mucho del lugar en donde nos encontremos, de los recursos que tienen cerca, además también de las técnicas que se poseen, los conocimientos, así como las herramientas. Cada persona tiene su estilo propio para hacer las cosas. Incluso tú lo haces parecido o incluso diferente a otras personas. Piensa, por ejemplo, en la necesidad de vestir. Cada región produce su indumentaria, emplea técnicas distintas con materiales que se encuentran en su entorno, así como medios técnicos variados. Por ejemplo, en las regiones donde hace muchísimo calor, las técnicas y los materiales que emplean para elaborar sus prendas son muy distintas a los lugares donde hace frío y se requiere de ropa mucho más abrigadora y de materiales pues mucho más gruesos, más que nos cubran más. Así que podemos analizar aquí. ¿En tu comunidad conoces alguna prenda que se utilice o sea característica de esta región? ¿Y cuál es la técnica que utilizan? Tlaxcala, por ejemplo, es muy reconocida por tener mucho desarrollo textil, porque su actividad económica está basada en las actividades textiles. En el video de Aprende en Casa nos habla de los estilos y diferencias y distintas técnicas para la elaboración también del mole. Incluso aquí en Tlaxcala, a pesar de que cuando hay fiestas patronales o hay un cumpleaños, en cada pueblo y comunidad de cada región se elabora un mole muy diferente. Por ejemplo, la comunidad de Santana no elabora el mismo mole que, por ejemplo, Españita, es otro municipio de Tlaxcala. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de cómo somos parecidos, pero no iguales. Entonces, cada persona tiene su estilo para hacer las cosas. Cada persona le pone su toque o su identidad. Y esto es lo que nos hace diferentes, aún así que hagamos productos parecidos, no son iguales. Y con esto les dejo la pregunta, ¿en tu casa o en tu comunidad, cómo elaboran el mole? Es algo que a veces no nos hemos puesto a mirar o a observar con detenimiento. Y para cerrar, podemos decir que en esta sesión comprendimos cómo mismas necesidades sociales pueden satisfacerse de diferente manera, pues el desarrollo de las técnicas depende del contexto social e histórico en que se aplique. Y pues esto sería todo, chicos. Más adelante les voy a mandar las fichas de trabajo, como lo vamos a ejercer, y también ahí ya saben, les voy a poner la descripción de todos los videos, de también estos videos que yo subo, y también de las indicaciones para realizar las actividades. Y esto sería todo, chicos, y pues que pasen buen día. Bye.